Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este video es para la clase de Filosofía 1 correspondiente al día 22 de, de junio del 2020. En esta sesión vamos a platicar sobre Platón y sobre un aspecto de la filosofía de Platón que dejamos en el tintero en la sesión pasada. Antes que nada, si a ustedes ya les llegó notificación por parte de Google Classroom de sus calificaciones, pues es esa su calificación del examen. Y bueno, en caso de que no les haya llegado, pues en cuanto les llegue, esa es su calificación. Estoy en proceso de calificar sus exámenes. Por favor, no desesperen si no les ha llegado la notificación. Bien, Platón. Y principalmente la filosofía política de Platón es lo que nos va a interesar en esta sesión. Recordarán ustedes que en la sesión pasada hablábamos de Platón y de esta diferencia entre el mundo real y el mundo ideal. Esa fue una pregunta que tuve muchos problemas en sus exámenes porque noto que algunos de ustedes pues lamentablemente van y buscan en internet en vez de atender a lo que se está diciendo en la sesión. Y aunque en internet pueden encontrar información, pues lo que importa más que nada es lo que se está diciendo en la sesión, no tanto lo que pueda decir una página de internet, sobre todo porque hay algunas que son de dudosa especificidad. Entonces, recordarán que cuando hablábamos de mundo de las ideas y mundo real, el mundo de las ideas construido por Platón o pensado por Platón es perfecto y el mundo real pues no es perfecto. Y eso nos lleva a una pregunta de tipo político, ¿sí? Nos permite empezar a ahondar en el tema político. La gran pregunta, ¿cuál sería el gobierno ideal? No sé si se han fijado, gobiernos van, gobiernos vienen y todos son malos o peores. Es difícil encontrar un gobierno que sea bueno. Y esta es una cuestión que no es nueva, ha existido desde hace mucho tiempo. Y Platón piensa cómo sería el gobierno ideal, qué perfil tendría que tener la persona que intente gobernar y que intente gobernar bien. Pues bueno, tenemos por ahí a Cuauhtémoc Blanco, de gobernador de Morelos, y también como fue presidente municipal de Cuernavaca. Tuvimos ahí a Carmen Salinas, de diputada, ¿no? Y estamos conscientes que esos no son perfiles ideales para ser gobernante ni para ser político, que se ha dicho varias veces, ¿no? Los políticos quizá deberían tener estudios, pero bueno, Carlos Salinas de Gortari también tenía estudios. Carlos Salinas de Gortari es doctor en economía por la Universidad de Harvard y bueno, pues, tampoco es así como que un gobierno ideal, ¿no? Esta es una pregunta que se hará Platón, ¿sí? ¿Quién podría ser el perfil del gobernante y cómo funcionaría una república perfecta? Vamos primero a lo primero, república. El texto se llama La República. República proviene de dos vocablos, res pública, la palabra res, que significa cosa, y pública, pues creo que conocen significado. Res pública, la cosa de todos, la cosa que nos interesa a todos. Y la cosa que nos interesa a todos, por supuesto, es el Estado o el gobierno. No son sinónimos, pero para efectos de esta sesión vamos a trabajar Estado y gobierno como casi sinónimos, pero reitero que no son sinónimos. ¿Cuál sería entonces el Estado perfecto? ¿Cuál sería el gobierno ideal?
¿Cómo podríamos acercarnos cuando menos a eso? Pues Platón tiene algunos planteamientos interesantes. Un gobierno en el que esté únicamente electo la persona a la que quiere la mayoría, vamos, un sistema democrático, es algo que ni a Platón ni a Aristóteles les gustaba. Para empezar, la filosofía clásica dice la democracia no funciona. Así de plano, la democracia no funciona. ¿Por qué? Porque las personas votan por sus necesidades, pero no siempre votan de una manera razonada, y aunque lo hagan de manera razonada, no siempre la persona a la que le dan un voto de confianza, pues termina siendo un buen gobernante. Tristemente, eso es lo que sucede. Entonces, ¿quién sería? ¿Cuál sería el perfil idóneo para un buen gobernante y para una sociedad perfecta? Considera Platón que hay, pues, como que tres clases, tres sociedades, tres clases de hombres, y que atendiendo a esas tres clases de hombres, podríamos formar una república ideal. Dice, tenemos los hombres que son de oro, que son lo más valioso que existe, que son los filósofos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los filósofos piensan, y no solamente piensan, saben pensar, están acostumbrados a pensar. Entonces, ¿quién mejor que un filósofo para dirigir al Estado? Dice, los gobernantes deben ser filósofos. Pero tenemos una sociedad, unos hombres que son de plata, y que sin ellos la sociedad como tal no podría funcionar porque estaría indefensa. Y son los guerreros. Ellos, que están en ese segundo peldaño, son de plata porque, si bien es cierto, no gobiernan y obedecen en gran medida lo que digan los hombres de oro, pues van a ser pues los que defiendan al Estado, los que defiendan al resto de la sociedad. En tanto que el resto, los que no son ni filósofos ni guerreros, que son artesanos, que son campesinos, ellos son sociedad de bronce, ¿sí? Son, en cierta forma, lo que después se conocerá como el pueblo llano, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no se dedican a pensar ni a gobernar, pero sin ellos tampoco la sociedad puede funcionar. ¿Por qué? Porque ellos son los que proveen alimento, ellos son los que proveen mano de obra. O sea, vamos, eh, no quiere decir esto forzosamente que pueda funcionar una sociedad sin ellos. ¿Sí? El hecho de hacer esta distinción en tres clases no significa que la sociedad de bronce o los hombres de bronce valgan menos en cuanto a su participación en el Estado. ¿Sí? Lo que sucede es que hay la idea de una división social en la que haya un cierto grupo de personas que se dedican a gobernar, pero ¿por qué se dedican a gobernar? Porque son las personas que piensan, las personas que están acostumbradas a pensar y que además pueden llevar a buen puerto a la sociedad porque pues saben pensar, ¿sí? Y sabrían tomar acción en caso de que alguna situación se salga de control. En caso de una guerra, tenemos a los guerreros. En caso de que se afecte a la sociedad, pues tenemos ahí a los guerreros. Entonces, podemos nosotros vislumbrar este tipo de sociedad y tratar de ver cómo sucede en en la actualidad, en los países actuales. Podemos verlo en nuestra realidad en México. Se han preguntado por qué el ejército, por qué los militares ganan, pues bien, la verdad es que los militares tienen un régimen de privilegio en cuanto a sus prestaciones y a el,
la seguridad social que tienen es muchísimo mejor que la que tiene la gran mayoría de las personas, bueno, porque son los que defienden. Se entienda que si los militares están bien alimentados y están bien remunerados, van a defender mejor a la patria. Esa es la idea. No quiere decir que sea cierto, pero esa es la idea. Y bueno, si nos damos cuenta, el resto de la población pues tiene acceso a cierto tipo de seguridad social, a ciertos sueldos y todo. Y bueno, se suponga que los políticos son sociedad de oro, ¿no? Claro, que bueno, pues ahí tenemos a Cuauhtémoc Blanco de gobernador, ¿no? Y ahí teníamos a Carmelita Salinas de diputada. Pero eso ya es una cuestión que sería más bien un fallo del sistema, ¿no? El asunto es que entonces quienes gobiernan se suponga que deben ser las personas que están no solo preparadas para ello, sino que saben pensar. Si se dan cuenta, Platón nos formula una idea que es muy interesante, pero que se vuelve a cumplir un poco la premisa principal con Platón, que es pues que lo ideal existe en el mundo de las ideas, pero en la realidad pues no. Y esto tiene mucho que ver también con el sistema de elección, ¿no? Si nos damos cuenta, pues en México tenemos un sistema democrático, ya platicaremos en otra sesión sobre qué tan democráticos somos o no, pero se suponga que somos un país democrático que elige a sus gobernantes y por lo tanto no tenemos un sistema hereditario, ¿no? No es como en el caso de las monarquías, que sí tienen un sistema de herencia. Pero si se dan cuenta, en los países que tienen monarquía, pues el príncipe, el heredero al trono, se dedica toda su vida a prepararse para ese cargo y se supone que es instruido en las mejores escuelas y con los mejores maestros para tener un grado que le permita tomar ese tipo de decisiones. Se ha dicho múltiples veces, y yo estoy convencido de ello, que los monarcas tienen un verdadero trabajo, que no se trata únicamente de lucir elegantes en los bailes y ese tipo de cosas, eso es accesorio, que tienen un verdadero trabajo. Sin embargo, se ha demostrado en varias ocasiones que algunos monarcas, pues ese trabajo lo desempeñan a favor de ellos mismos. Ya platicaremos cuando hablemos de Aristóteles de la degeneración de las formas de gobierno, pero entendamos esto. No es garantía el hecho de tener una monarquía, el hecho de que haya un buen gobierno. Podemos ver ciertas monarquías como la británica, por ejemplo, que tienen cierta estabilidad y que quizá actualmente han perdido mucho poder, pero que siguen siendo símbolo de unidad. Pero que, por ejemplo, aquí en México es impensable el hablar de una monarquía. Vamos, aunque efectivamente México ha tenido monarquías en su historia, pues no se piensa en la posibilidad de tener una monarquía. Y es muy difícil que eso llegue a ocurrir por la sociedad que tiene México y principalmente la que tiene toda América Latina y toda América, que no aceptamos tan fácilmente la idea de la monarquía por eh, parte de nuestra historia, ¿no? Tiene razones históricas. A lo que vamos es que la sociedad perfecta entonces debería funcionar, según Platón, como un engranaje de estas tres sociedades, de estos tres grupos de hombres, que si trabajan conjuntamente van a tener una sinergia que les permita funcionar bien, ¿sí? Es parte todavía de algunas teorías sociales esta idea, pero prácticamente esta noción se va a cumplir durante toda la Edad Media. ¿Por qué? Porque en la época medieval, en los países europeos, se tenía esa noción. El rey y la aristocracia son sociedad de oro, están bien educados y se dedican a esto,
y entonces son gente que sabe pensar. Tenemos a los guerreros, que era quizá la única manera de movilidad social que había. Eh, vamos, una persona que nacía de clase baja, que nacía siendo sociedad de bronce, campesinos, artesanos, pues tenía dos opciones en su vida. La primera era seguir en el negocio familiar, seguir en lo que hacía su familia desde hace años, o tomar las armas, ir al ejército, o ir a la iglesia y ordenarse. Y era esa quizá la única forma de movilidad social que había en ese entonces. Poder aspirar a una mejor posición en la sociedad, pues le dependía de eso, ¿no? Obviamente no iban a poder ascender hasta ser sociedad de oro porque eso estaba reservado para ciertas élites. Entonces, démonos cuenta que en la época medieval se reprodujo este sistema, en el cual una sociedad de oro, que es la punta de esa pirámide que vimos en Historia Universal Contemporánea, tenemos la parte de en medio que corresponde a los guerreros y en este caso también a los curas, a los oratores, porque se supone que son defensores en la tierra y en el cielo. Esta es una cuestión teológica. Y aparte tenemos la sociedad de bronce, que son los artesanos, los campesinos, vamos, la gran mayoría de la gente. Recordar que en ese tiempo pues no se vivía en una sociedad industrial, pues no se hablaba de burguesía, ¿sí? Cuando Platón formula esta idea, mucho menos se pensaba en la posibilidad de una burguesía y del poder económico y estas cuestiones que hemos visto en Historia Universal. Platón hace este texto pensando en una sociedad perfecta como él ve en ese momento. Pero reitero, algo que sí va a puntualizar él, que la democracia pues no funciona. ¿Por qué? Porque si nosotros sometemos a votación algo tan trivial como de qué color se va a pintar el salón de clases, pues seguramente resultaría algo difícil que se pongan de acuerdo y al final a nadie le terminaría gustando el color del que se pintó. Y si en cambio buscamos a una persona que sabe de colores y que sabe de iluminación y que decida qué color le viene bien al salón de clases, pues de igual manera todos no van a quedar conformes, pero va a ser una mejor elección, según la idea de Platón, que la elección que puede hacer la mayoría. Entonces, ojo con esto porque muchas veces se ha hablado y pues nuestro flamante presidente de la República ha mencionado varias veces este tema de el pueblo bueno, la elección del pueblo bueno, y sí hay que considerar la opinión del pueblo, pero no necesariamente, porque obviamente el pueblo se puede equivocar. Digo, en la clase de Historia Universal Contemporánea del día de hoy también tocaremos un poquito de este punto, pero el pueblo muchas veces a la hora de que elige a sus gobernantes se equivoca. Y obviamente podemos verlo desde un ejemplo muy, muy simple, ¿no? Cuando a nosotros nos preguntan, oye, tú como pueblo, ¿quisieras que bajaran los impuestos? Pues sí. ¿Tú como pueblo quieres que baje el precio del transporte público? Pues claro que sí. Pero si nosotros tomamos esa decisión, podríamos estar afectando más de lo que en realidad se está beneficiando. Porque imagínense ustedes, si el gobierno decide por esa razón bajar los impuestos, pues después no va a tener dinero para hacer calles o para pintar el mobiliario público o para pagarle a los policías o ese tipo de cosas. Porque los impuestos, nos guste o no, son precisamente para eh, pues sostener al Estado. Decía por ahí un compañero, Antonio Álvarez, decía que
Los impuestos son esa membresía que tú pagas al Estado para poder vivir en el país que vives y que tienes tú pues 18 años de muestra gratis, pero después de esos 18 años pues tenemos que pagar impuestos porque es esa membresía por ser pues por ser parte del Estado y que obviamente los países que tienen una mayor recaudación son los que pueden dar mayores beneficios sociales. Nos podemos preguntar cómo es que viven también en Europa, en Alemania, en Suecia. Bueno, porque cobran impuestos, porque el Estado realmente tiene una amplia recaudación de impuestos. Bien, voy a dejar una pequeña actividad y una pregunta en la plataforma de Classroom. Les pido por favor que contesten por favor con sus propias palabras, porque sí he detectado algunas actividades y exámenes más, lamentablemente, que copian de otras páginas y pues eso no está bien. No está bien que ustedes copien de páginas externas. Eh, pueden buscar, pueden buscar información en otras fuentes, pero por un lado siempre hay que citar la fuente, clarito, les he dicho varias veces, y por otro lado, tienen que construir ustedes sus propias ideas. No es, eh, no son ganas mías de estar molestándolos, es que ustedes tienen que construir sus propias ideas porque ustedes están en preparatoria y la finalidad de la preparatoria es prepararlos tanto para la universidad como para el mundo exterior. Y nos guste o no, tanto en el mundo exterior como en la universidad les van a pedir ideas propias. No les van a pedir busca, copia y pega de internet y entregan. Entonces, por favor, atiendan a esa recomendación. Muchas gracias y que tengan un excelente día.